Bien, muy buenas tardes con todos, estimados participantes. En nombre del Colegio Regional de Geólogos, de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral, les damos una cordial bienvenida a esta última sesión de webinars que hemos desarrollado durante esta semana y la semana anterior, en donde hemos podido compartir con un sinnúmero de profesionales que han aportado diversos temas de importancia para esta área del conocimiento y que realmente han tenido una gran acogida en nuestro público, en nuestros afiliados y en todas las personas relacionadas con nuestro entorno profesional. El día de hoy nos acompaña la ingeniera María Fernanda Quiñones. Ella es geóloga de la Universidad de Guayaquil, cuenta con una maestría en la SPOL, en cambio climático. Actualmente trabaja como analista de riesgos en el área de la Dirección de Análisis de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Así que sin más preámbulo, para aprovechar al máximo el tiempo de esta sesión, damos paso a nuestra expositora del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diego, Virginia, por el espacio que me permiten el día de hoy de un poco, digamos, conversar, un poco de presentar el trabajo que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo ha realizado con el tema del sistema de alerta temprana de tsunami para las costas del Ecuador. Bien. Como todos conocemos un poco sobre, bueno, algunos conocen más, otros conocen un poco, pero sobre el tema de los tsunamis. Bueno, en el servicio lo que hemos tratado de trabajar el tema del tsunami es para poder realizar o tener ya un sistema de alerta temprana colocado o instalado en las zonas costeras del Ecuador, que van desde Esmeralda, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Loro y Galápagos. Entonces, el trabajo que hemos hecho, voy a estar presentándolos para que tengamos un poquito de conocimiento de cómo ha avanzado este tema en el Ecuador y cómo se continuará o se continúa trabajando por el bien de las comunidades más afectadas ante un evento de tsunami. Entonces, el tema de tsunami, como pueden ver en la imagen, pues ahí tenemos algunas características generales. Un tsunami puede ser producido por varios factores, como son, por ejemplo, la ruptura de una falla geológica donde levanta la columna de agua y esta a la vez tiende a desplazarse hacia el continente a ciertas velocidades dependiendo de la pendiente o del talud hacia el continente. Entonces, como pueden ver en la imagen, pues la mayoría de los tsunamis que hemos tenido en el Ecuador han sido provocados por desplazamiento de fallas geológicas, la ruptura. Entonces, en ciertas partes, pues hay estudios que relatan de que hay evidencia que pueden haber tsunamis pequeños ocasionados en el Ecuador por eventos de deslizamiento, pero son estudios que todavía faltan de concretar para poder definir este tema de los tsunamis en las costas del Ecuador. Por el momento tenemos unas características de un tsunami dado por fallas geológicas con velocidades en profundidades de 835 aproximadamente, y a la vez su velocidad va reduciendo mientras va avanzando hacia las costas, pero disminuye en velocidad, pero va aumentando su altura, dependiendo del talud, dependiendo de la pendiente del área costera, ¿no? Entonces, como es de conocimiento, ya en las anteriores presentaciones, habíamos tenido que hay varios evidencias o varios registros de tsunami, de terremotos tsunamigénicos dados en el Ecuador frente a sus costas como origen local. Cuando hablamos de origen local, hablamos de todos estos sismos que ustedes pueden ver en la imagen a pocos kilómetros
que se han dado del perfil costero del Ecuador, donde han ocasionado o han afectado a varias poblaciones muchos años atrás, incluso a través de los terremotos que se han generado, haber también destruido varias infraestructuras, en la cual, pues dependiendo del tipo de suelo que tenemos en nuestras zonas costeras, pues muchas no han podido resistir a este tipo de magnitudes, y por eso han sido afectados. Y aquí, como ven, pues tenemos un registro de todos los tsunamis, de todos los terremotos tsunamigénicos que han ocurrido en el Ecuador. Seguimos con tenemos también, bueno, como hablaba el doctor Chunga en las anteriores charlas, incluso donde vemos cómo tenemos algunas zonas tsunamigénicas, donde vemos que, por ejemplo, las que hemos tenido actualmente con el terremoto de Pedernales corresponderían a la Galera 1, donde hemos tenido sismos con magnitudes de 7.8, 7.9. Entonces, esa zona es la que constantemente habríamos que estar pendientes, como las instituciones que monitorean todos estos eventos, estar pendientes de cada uno de estos segmentos, y para poder tener un mejor conocimiento y poder aportar a la población de cómo debería reaccionar ante este tipo de eventos. Bien, bueno, aquí un poco de la metodología y la modelación de tsunami. En esta parte, pues aquí vemos que se utiliza la información de batimetría, de los MDT, le llamamos también al modelo digital del terreno, es usado también. Esta metodología que ustedes ven aquí fue usada de Sinolaski y de Yamaguchi, en un tiempo en que el servicio necesitaba información de cómo obtener datos sobre inundación de tsunami, y comenzaron a utilizar este tipo de metodología para poder llegar a tener una amplia visión de cómo hasta dónde podría abarcar un tsunami en las zonas costeras, y poder nosotros comenzar a gestionar y ver qué tipo de reducción se le podría dar a estos casos. Aquí vemos unos modelos de generación de tsunami, que bueno, en el servicio también se han usado algunos modelos, como es un programa que nos ha ayudado, por ejemplo, más que todo en hacer en las evacuaciones, tomar los tiempos de arribo de una ola de tsunami, haciendo un modelo de una cierta localidad, y comenzar a obtener el tiempo para transmitir a la población en cuánto tiempo en los ejercicios de evacuación poder evacuar. Son modelos que se utilizan para a veces en estos temas de evacuación. Como pueden ver el siguiente mapa, aquí tenemos un mapa de una modelación de tsunami que hace unos meses atrás hemos estado trabajando muy cerca del INOCAR, que es el instituto encargado de entregar este tipo de información al servicio, donde ellos entregaron esta información, donde nos permite ver o conocer cuáles serían las zonas con mayor inundación en las costas de Salinas. Entonces, con esta información nosotros podemos trabajar y comenzar a realizar muchas cosas, como son identificar las zonas más vulnerables, hacer zonificaciones, ver cuáles son las zonas de alto riesgo, y comenzar a trabajar para concientizar a la población y también a las autoridades, para cambiar su forma de construcción, cambiar su forma de permitir esos permisos que dan para los asentamientos humanos. Entonces, toda esta información es muy necesaria para el servicio, para poder trabajar y gestionar mejor la calidad o
o mejorar o reducir, prácticamente, digamos, reducir un poco el impacto de un evento ante las poblaciones que en la mayoría están asentadas al borde costero. Entonces, trabajando con esto de aquí, nosotros, bueno, en algunas de estas campañas yo he participado con algunos colegas que ya han hablado, he participado en el tema de buscar evidencias para el tsunami. Es muy importante, ¿por qué? Porque, o sea, cuando yo he participado en esto, me doy cuenta de que es muy importante de que este tipo de información o este tipo de levantamiento de información se correlacione con los modelos que se están haciendo. Yo tengo la experiencia de haber estado en Chile, me acuerdo que mi profesor, él hablaba de que ya es tiempo de que nosotros como el servicio público, o sea, el Estado, nosotros deberíamos trabajar en conjunto con las universidades porque ellos están trabajando en estos temas de investigación que sirven mucho para nosotros, para nuestras tomas de decisiones. Entonces, he participado con el grupo de compañeros aquí y he podido ver y palpar que hay que trabajar todo en conjunto para que nosotros podamos tener mejor información, una información más real y más, más informativa. Aquí, como pueden ver, el tema de Esmeralda, que ya fue mostrado anteriormente por Kervin, aquí vemos cómo han definido o cómo han diferenciado las partes en la parte de Esmeralda, donde han diferenciado, por ejemplo, los depósitos cuaternarios, cuáles son las terrazas primarias, las terrazas secundarias, donde con esta información hemos podido verificar con el mapa nuevo que también el INOCAR lo ha trabajado, donde nos ha entregado un modelo de inundación para la ciudad de Esmeralda. Entonces, correlacionando la información, el levantamiento de información geomorfológico que se ha hecho anteriormente por las universidades y comparando con el modelo que tenemos del servicio, nosotros podemos ya obtener una zonificación de cuáles serían las zonas que probablemente podrían estar más afectadas y cómo se podría ayudarles a reducir el impacto. En el tema de planificación, al conocer toda esta información anterior que les he mostrado, el servicio lo que hizo fue planificar cómo determinar zonas seguras y ruta de evacuación para la población. Entonces lo que hicimos fue esto desarrollarlo en 3 fases. Las 3 fases, bueno, en 4 fases, pero las 3 fases son las que nosotros hemos trabajado conjuntamente con las autoridades locales para poder identificar dónde podrían ubicarse las personas en una evacuación. Entonces, hemos trabajado con varios parámetros para que esto se puedan trabajar y que las personas puedan tener acceso con mayor facilidad. Entonces, aquí tenemos unas fichas que se levantaron para poder trabajar y poder, o sea, obtener mejor la información para poder determinar mejor las zonas seguras y las rutas de evacuación. Pueden ver aquí algunos criterios que fueron utilizados, todo dependiendo de análisis dados o de análisis anteriores, como por ejemplo los estudios que anteriormente vimos, cuáles son las terrazas bajas, las terrazas medias, las terrazas altas, las zonas de planicie. Entonces, viendo el punto de geomorfología, nosotros hemos podido determinar una ficha para poder levantar. Como ustedes pueden ver, en medio de los criterios para definir zona segura y ruta de evacuación, tenemos una altura de 30 metros. ¿Por qué usamos una altura de 30 metros? Porque al no tener nosotros la modelación, incluso no haber obtenido información de registros de paleotsunami, que siempre se identifican, por ejemplo, hasta dónde llega una inundación, nosotros tuvimos que coger este tipo de criterio de ubicar las zonas seguras en zonas de 30 metros, entre 20 a 30 metros, porque como nuestras zonas, o sea, nuestra planicie costera es muy extensa, en algunos casos son muy extensas porque
sus acantilados han sido destruidos por procesos antrópicos o por procesos también naturales. Entonces han quedado planicies muy extensas donde la población no le permite evacuar si llegase a haber un tsunami. Entonces ahí se ha tratado de buscar zonas con altura de 30 metros, pero esto podría cambiar a medida de que vayamos trabajando con las instituciones técnico-científicas para poder ir modelando esta altura y que a la población no se le haga difícil el acceso para evacuar. Bueno, este es el proceso que hemos tenido con las autoridades, con todos los delegados de cada municipio para poder trabajar e identificar su zona segura. Ellos como conocedores del territorio, ellos saben muy bien dónde su población evacúa cuando hay un tema o una alerta de tsunami, y entonces con ellos se ha trabajado para poder identificar cuáles serían las zonas más precisas, y el servicio lo que ha hecho es que a través de criterios poder evaluar si sirven o no sirven esas zonas seguras. Entonces aquí tenemos cómo se han validado las rutas de evacuación también y las zonas seguras. Por ejemplo, las zonas seguras deben ser unas zonas amplias donde no debe tener problemas de deslizamientos, no deben estar conectados a lugares que puedan caerse, porque antes de un tsunami pues tenemos un terremoto. Entonces, esos efectos que hay en el terreno hay que tratar de evitarlos y que la zona segura no tenga un problema en el momento de que se vaya a evacuar. Por lo tanto, se han tomado varios criterios para poder determinarlas y asimismo las rutas de evacuación. En la mayoría de las zonas costeras en el país, pues las rutas de evacuación, hay unas que están asfaltadas y otras que no, pero eso ya ha quedado constancia a los municipios para poder trabajar con esas rutas de evacuación y mejorarlas. Uno de los criterios de la ruta de evacuación es que debe tener una pendiente máximo de 12%, porque como sabrán, pues tenemos, todos evacúan desde niños, ancianos, personas con discapacidad. Entonces, este tema de la pendiente en una ruta de evacuación es muy importante para así facilitar a la población que evacúe sin ningún problema. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que se ha trabajado con los japoneses, donde ellos, por ejemplo, la altura donde tenemos que, por ejemplo, cómo actuaría el tsunami en el tipo de pendientes. Entonces, y hace una correlación entre la distancia y la altura, o sea, la pendiente. Entonces aquí vemos que ellos han catalogado como entre 10 a 15 metros zonas peligrosas, distancia de menos de 1 kilómetro, como zonas peligrosas, distancias como de más de 1 kilómetro ya pasan a ser un poco menos peligrosas, y así sucesivamente hasta que tengamos una distancia de 2 kilómetros, y dependiendo de la pendiente, el efecto de tsunami va a ser menor. Entonces, como pueden decir, de 0 kilómetros a 0.5 kilómetros es como que tenemos las zonas que van a ser altamente impactadas por el tsunami y podrían acarrear daños en infraestructuras, víctimas, y a medida que va subiendo, distanciándose y subiendo, o sea, cambiando la pendiente, vemos que la inundación va a ser menor, y también asimismo los daños en infraestructuras. Este es uno también de los ejemplos de, por ejemplo, que ahora actualmente el servicio también está adoptando la identificación de edificios que sirvan para evacuar a las personas que están en zonas de inundación, pero que sus zonas seguras se encuentren muy distantes. Entonces lo que se quiere adoptar es edificios que sirvan de refugio, pero
se está trabajando o se está teniendo un contacto con investigadores, con técnicos expertos en estos temas para poder identificar mejor edificios que puedan servir para evacuar a la población. Pero en el tema se sugieren muchas cosas. Por ejemplo, en un edificio con altura de 3 veces superar la profundidad de supuesta inundación. Si tenemos un edificio que es muy alto, que es más alto y con respecto, por ejemplo, a la altura de ola, los japoneses plantean utilizarlo, pero la mayoría de edificios que se han ya revisado en perfil costero, que podrían ser identificados como edificios para evacuación, muchos de ellos no cumplen con el tema de su cimentación, de cómo están construidos, porque todos sabemos que para haber un tsunami, en el caso de un terremoto, primero tenemos el terremoto, ¿no?, que podría afectar la infraestructura, y entonces si esta infraestructura no está adecuada para una evacuación vertical, pues simplemente la población no va a poder evacuar. Entonces, ese es un tema que se está tratando para trabajar y identificar de la mejor manera cuáles serían los edificios y cómo se podrían ser utilizados. Entonces, con todo este tipo de parámetros o de criterios que deberían tener estos edificios para poder cumplir. Aquí tenemos otro tema, otra forma de que también se pedían los japoneses de que el estudio de la estructura, hablan de que cómo identificar, por ejemplo, si un edificio con estructura principal de concreto es reforzado o no. Entonces, si no cumplen estos edificios con todo este tipo de criterios o parámetros, simplemente quedan denegados y hay que buscar otra forma de cómo obtener unas zonas o edificios que puedan ayudar a la población a evacuar en menor tiempo y con mayor seguridad. Aquí vemos una forma que nos explican los japoneses de cómo nosotros podríamos, cuando se vaya a hacer la selección de edificios, cómo podríamos tener o cuáles serían la forma de que un edificio pueda resistir a un impacto de tsunami. Entonces, hablaban de que tenemos que, por ejemplo, la profundidad de los pilotes de un edificio deberían ser a 30 metros de profundidad, cosa que eso nuestros edificios en el Ecuador no cumplen. Muchas veces llegan a la parte de la cimentación directa, algunos. Hay otros que de pronto, dependiendo de la carga del edificio, de pronto lo hacen un poco más profundo sus pilotes, pero ellos recomendaban de que deberían ser este tipo de pilotes para poder resistir un edificio que vaya a servir como evacuación vertical. Asimismo, como ven aquí, la dirección de entrada de tsunami, ellos planteaban de que los edificios, cómo deberían ser construidos. Hablaban de que, por ejemplo, los edificios que están colocados frente al mar deberían tener una abertura de esta forma. ¿Para qué? De esta forma, ¿para qué? Para evitar cuando el mar ingrese no tenga dificultad en estar haciendo fuerza al edificio y lo pueda voltear. Más bien darle paso a las aberturas para que puedan darle paso al tsunami y que no pueda voltear el edificio. Entonces, si tenemos edificios con este tipo de entradas, pues prácticamente llegarían a fracasar y a ser volteados por una ola de tsunami, porque el tsunami tiene tal fuerza que lo que hace es desgastar o erosionar las bases de los edificios y provocar el desprendimiento. Entonces ellos recomiendan de que nuestros edificios deberían ser
con este tipo de aberturas para darle paso a un evento de tsunami y no tener problemas. Aquí vemos cómo podemos también los resultados de un estudio de profundidad supuesta de la inundación hablaban de los edificios que deberían ser o sea, esta es una fórmula que se utilizaba para identificar, dependiendo de la altura de ola, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar del terreno donde estamos, sacar un promedio y decir desde qué planta podemos utilizar para evacuar. Entonces ellos utilizan este tipo de fórmulas o formas para poder obtener cuánto es, desde qué piso se puede evacuar. Aquí tenemos algunos edificios que fueron impactados en el tsunami de Japón en 2011, como ellos, sus bases, o sea, cómo fue solamente el tsunami, lo que hizo fue atravesar el edificio sin causarle el daño en sus pilotes. Simplemente atravesó y el edificio se mantuvo y la población que estaba en el edificio pudo mantenerse en las terrazas y en las plantas altas. Entonces, esa es una forma de que ellos tratan de que sus edificios sean ahora construidos. Y tenemos otra que habla de la flecha azul, hasta donde llegó la inundación por tsunami, y asimismo, como pueden ver, todas esas aberturas que ellos tienen es para darle paso al tsunami y que no puede erosionar las bases de sus edificios. Bueno, como resultado de todo lo que se ha estado trabajando con este tema de identificar las zonas seguras, nosotros pues tenemos un geoportal donde se pueden identificar, ustedes podrían ver dónde quedan las zonas seguras cuando se está en las zonas costeras, cuáles son sus rutas de evacuación, y poder obtener bueno, aquí tenemos una información que es en el 2016 que se fueron generados en Tonchigua, pero aquella información, como hemos estado trabajando con el Servicio Nacional de Gestión del Instituto Oceanográfico de la Armada, donde ya tenemos información actualizada, entonces podemos con aquello trabajar ya en vulnerabilidades y zonificaciones. En este momento estamos trabajando. Hablar un poco del proyecto que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo ha hecho es decir, por ejemplo, qué es un SAC. Por ejemplo, todos conocemos que es un SAC es un conjunto de procedimientos. Son instrumentos que hemos colocado en el perfil de las zonas costeras para poder entregar a la población, ayudar a la población a estar atenta ante un evento posible. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que es ofrecer información rápida y anticipada a la población para poder evacuar. Como pueden ver, el sistema de alerta temprana del Ecuador está monitoreado por estas tres instituciones, como tenemos el Instituto Geofísico, el INOCAR, y por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Estos son los que nosotros hasta el momento hemos implementado en las zonas costeras, que son en las zonas seguras, las señaléticas para poder ayudar a la población a identificar sus zonas seguras, la instalación de luminarias que son colocadas en las zonas seguras, porque como hemos tenido el tema del 2016, en el terremoto del 2016, que nos quedamos sin luz, estas luminarias son solares, donde si llegase a haber un evento, estas luminarias quedan encendidas para darle ayuda a la población donde debe dirigirse. Y asimismo tenemos las sirenas que son las que van a alertar a la población ante un evento de tsunami.
Aquí tenemos datos de, por ejemplo, cuánta población ha sido beneficiada con este proyecto. Son 405.503 habitantes. Tenemos instaladas 113 luminarias, tenemos en seis provincias. Tenemos 110 zonas seguras a lo largo de las zonas costeras hasta Galápagos, 2.733 señaléticas y 57 sirenas que aún se siguen instalando para la ayuda para complementación del SAP. Aquí tenemos, bueno, las que mostré eran para tsunami. Ahora nosotros también dentro de este proyecto hemos trabajado con el tema de ruptura de represas y desbordamiento de ríos, donde también hemos implementado un SAC para ayudar a la población de la cuenca geográfica de Puerto Viejo, a los que están dentro de Chone, Santana, Tosagua, Sucre, San Vicente, donde también son beneficiados de este sistema y ya cuentan también con sirena. Aquí vemos las capacitaciones que se les ha hecho a la población, donde vemos que el 2000 tenemos un total de 1.134 habitantes a lo largo del perfil costero que ya han sido capacitados con este tema del SAC tsunami y desbordamiento de ríos. En los simulacros nacionales que hemos hecho, se hacen 2 ejercicios nacionales donde participan las 6 provincias de las zonas costeras y tenemos 24 ejercicios a nivel provincial y cantonal, que quiero decir de que se hacen 2 ejercicios en los cantones hasta cumplir un número de 24 ejercicios en todo el año, y al año también se hacen 2 ejercicios a nivel nacional. Los 24 ejercicios son realizados por cantones, cada GAC se encarga de decir en qué tiempo hacen su simulacro. Lo importante es que ellos cumplan con este proceso. Aquí vemos cómo la respuesta que ha tenido la población ante los ejercicios de evacuación han sido muchas veces muy buenas, donde a veces las personas no quieren salir, pero hemos tenido la ayuda, como quien dice, de Dios, porque a veces hemos tenido sismos donde justamente se han dado en el tiempo que estamos haciendo el ejercicio de evacuación. Entonces, la población ahí, al sentir el sismo, han tratado de salir y también poderse ayudar a que el ejercicio se cumpla muy bien. Entonces, ese era todo. Un poco he mostrado lo que el servicio hasta el momento está trabajando con este tema del SAT.